Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Ahí me detengo. Vamos a comenzar con esta palabra que es tan importante, y es la sobriedad en el siervo de Dios, en el líder cristiano. La ecuanimidad en el líder cristiano, en aquel hombre que sirve a Dios y al pueblo. Así es que vamos a descubrir ahora por la palabra de Dios esta señal, esta marca, y por eso le digo, solamente nos vamos a centrar en una sola palabra, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 2. Por lo tanto, leeríamos de esta manera el versículo 2. Es necesario que el obispo sea sobrio. Es necesario que el obispo sea sobrio. Usted va a encontrar aquí, como en este caso, la palabra obispo. Y por ahí en algunas organizaciones cristianas se usa el título de obispo. Hablar de obispo es hablar de anciano. Hablar de obispo en el idioma inglés quiere decir aquel que ve sobre los demás, aquel que tiene una vista más allá sobre todos los demás, el que puede ver más lejos, para que me entienda. Entonces, por eso es que usted mira ahí la palabra obispo. De manera que si en alguna organización usan la palabra obispo, no es malo, ¿verdad? Es la persona que tiene más visión espiritual que los demás. Ahora vamos a ver de una vez los detalles. El título no le afecta a nadie, ni hace bien ni hace mal. El asunto, sobre todas las cosas, es lo que nosotros hacemos o no hacemos. Por eso en estos días cualquiera de nosotros se puede colgar el título que le plazca. Lo único es que si delante de Dios nosotros no calificamos, solamente pasaremos por esta vida siendo aplaudidos por los hombres, pero delante de Dios no figuramos como tales. Y lo más tremendo es cuando lleguemos un día a rendirle cuentas al Creador. Pero vamos a continuar con este precioso tema. Recuerde, el tema en este día es las marcas, las señales, las características que nos enseñan, que nos muestran a un verdadero siervo de Dios. Bueno, le leí la Biblia Reina Valera revisada. Le voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. Y dice aquí la palabra de Dios en la Biblia Dios habla hoy. Dice así en el verso, aquí tendría que leerles verso 1 y verso 2 porque está complementado ahí en sí lo que se quiere decir. Se lo voy a leer y dice así, comenzando desde el encabezado en letra negra que está arriba de donde comienza el versículo 1, dice así: si alguien aspira el cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. Ahí es donde comienza el verso 2. Por eso, el que tiene este cargo ha de ser, fíjese bien, una persona que lleve una vida seria. Fíjese bien, ha de ser serio. En la Biblia, Dios habla hoy, dice, el obispo ha de ser serio. Y cuando la palabra de Dios nos dice ha de ser serio, no quiere decir que vaya uno con una cara así que impresione a la gente. Oh, qué serio es ese hombre. No, no, no. Lo que habla de seriedad, de ecuanimidad, habla de que la persona se ajusta
habla de que la persona no se incline ni al lado izquierdo ni al lado derecho. Habla de que la persona, como le digo en pocas palabras, haga justicia. Sepa dar lo que tiene que dar para donde lo tiene que dar. Y sepa no dar lo que no tiene que dar para donde quiera que sea. Ojalá que me vaya entendiendo. Recuerde, en este momento estamos aprendiendo en las Sagradas Escrituras a reconocer a un verdadero siervo de Dios. Ahora, porque el hermano Rodríguez lo está diciendo, no. Al hermano Rodríguez también lo meten aquí en el molde y le pasan rasero también para que se acomode, o también lo van a descubrir si es que en realidad no es un siervo de Dios. Y de antemano, si usted me preguntara y me dijera, hermano Rodríguez, ¿cómo se siente usted? Pues me siento mal, me siento falto, me siento que tengo que aprender, me siento que tengo que formalizarme como siervo de Dios. Así es que, de antemano, no estoy aquí para enseñarle a usted. Estoy aquí para que leamos juntos la palabra de Dios y para que juntos aprendamos y que cada día crezcamos espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque yo no creo que haya alguien en estos momentos que pueda considerarse un siervo de Dios al 100%. Y le digo por qué. Porque el apóstol Pablo, el hombre que considero que después de Cristo fue el que más revelación tuvo de la Sagrada Escritura y el que mejor vivió su vida cristiana, él mismo dijo, no es que yo pretenda ya haberlo alcanzado todo, sino que, haciendo a un lado lo que me estorba, prosigo al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. En otras palabras, el apóstol Pablo decía, me falta mucho todavía, pero ahí voy poco a poco, esperando que el Espíritu Santo que mora en mí, vaya formándome a la imagen de aquel que me rescató, a la imagen de Cristo Jesús. Bueno, vayamos ahora a ver lo que dice la Biblia. Esto es la versión, traducción en lenguaje actual, o la Biblia, traducción en lenguaje actual. Dice así esta Biblia: los líderes de la iglesia. Si alguien desea dirigir la iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe de ser alguien, note aquí, pero debe de ser alguien que pueda controlar todos sus deseos. Oiga, qué precioso lo dice esta Biblia. En la Biblia Reina Valera dice, el obispo debe de ser sobrio. Y en esta Biblia, en la Biblia traducción en lenguaje actual, dice, si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe de ser alguien que pueda controlar todos sus deseos. Ahí está. Me gusta esta traducción, porque dice, debe de ser alguien que pueda controlar todos sus deseos. Hace un momento le decía que el siervo de Dios, para ser sobrio, tiene que ser justo. Y para ser justo, en ocasiones nosotros tenemos que ir en contra de lo que nosotros sentimos que debe ser. Nosotros, para ser justos, en ocasiones tenemos que ir en contra de lo que los demás piensan que debe de hacerse. Aún en ocasiones tenemos que ir en contra de nuestras propias esposas, de nuestros propios hijos, de las personas que más nos han apoyado en el ministerio, de los que por un tiempo han sido nuestros mejores amigos en el ministerio. ¿Por qué? Porque somos responsables, como dice la palabra de Dios, de ser sobrios, de ser justos, de ser ecuánimes. Y en este caso, como dice la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice así: los que desean dirigir una iglesia
realmente desean un buen trabajo, pero debe de ser alguien que sepa controlar todos sus deseos. En otras palabras, reprimirme yo en las cosas que yo no estoy correcto, que no deban de ser, y darle paso a la palabra de Dios, aunque en eso yo tenga que humillarme y tenga que someterme a lo que la palabra de Dios establece. Óigame, este tema está bien interesante. Déjeme decirle, aquí con este tema me estoy dando a conocer a usted. Aquí por medio de este tema, yo mismo estoy mostrándole el molde donde usted va a poder darse cuenta qué tan cerca o qué tan lejos estoy de ser un verdadero siervo de Dios. Pero también a usted le va a servir este estudio, porque usted va a detectar quién realmente es un verdadero siervo de Dios y por qué sí lo es o por qué no lo es. Bueno, me gustaría ver si hay otra versión de la palabra de Dios donde pudiéramos ver algo diferente, y solamente quiero ver una sola versión más. Y esta es la Biblia traducción, o más bien Nueva Traducción Viviente. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: en referencia a la señal, a la marca, a la característica que enseña quién es verdaderamente un siervo de Dios. Estamos en este día descubriendo solamente, no digamos una virtud, porque yo no creo que sea algo de nosotros. Diríamos mejor que es una forma a través de la cual nosotros, conscientes, inteligentemente, le damos la libertad al Espíritu Santo para que muestre esa virtud del Espíritu Santo, no nuestra. Porque si la palabra de Dios dice allá en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2 que el obispo debe de ser sobrio, la sobriedad no viene del hombre. La sobriedad, la ecuanimidad, la justicia, el control propio viene solamente de parte del Espíritu Santo cuando nosotros le permitimos. Lo mismo podemos decir que el control propio, el dominio propio, que el juicio, que la sobriedad, que la ecuanimidad, que la justicia que nosotros podamos practicar es la justicia de Cristo, la ecuanimidad de Cristo, es el dominio propio de Cristo, porque según lo que dice Gálatas 2:20, desde que estamos en Cristo ya no vivimos nosotros, es Cristo el que vive en nosotros. Entonces no lo veamos como una virtud en nosotros, el don de la sobriedad o el don de la justicia, porque ahí es donde muchos cristianos, millones de cristianos, se han confundido, porque como miran la palabra don, como miran la palabra ministerio, como miran la palabra que de cierta manera no es la palabra o la frase que nos hace creer que Dios nos está dando ciertas libertades y ciertas autoridades. No, es la falsa interpretación nuestra por no tener la revelación del Espíritu. Por eso es que tomamos las cosas de diferente manera. Entonces, dice aquí la Biblia Nueva Traducción Viviente, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2, centrándonos solamente en una sola cosa: la sobriedad en el líder cristiano. Y dice aquí, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo
1. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe de ser un hombre, fíjese bien, que tenga control propio, control de sí mismo, que sepa controlarse a sí mismo. Y volvemos una vez al punto. Nadie de nosotros, hablando de los cristianos, podemos tener control de nosotros mismos, porque precisamente se está ignorando a Dios, que es el que mora en este templo. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Se está ignorando al Espíritu Santo, si hablamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos regeneró y también hizo habitación en nosotros desde el momento que creímos en Cristo. También se está ignorando a Cristo porque desde el momento que creímos en Cristo nos hicimos uno con Cristo, de manera que ya Rafael Rodríguez, el que vivía hace 42 años, ya no puede él tener control de sí mismo, no puede él tener dominio propio, no puede él ser sobrio, sino que el que viene teniendo el control es Cristo. El que viene teniendo el dominio propio es Cristo y solamente lo muestra a través de mí. En otras palabras, como dijo Pablo a los Gálatas 2:20, desde que yo creí en Cristo, ya solamente vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, vivo confiando en que Cristo Jesús ha de vivir mi vida. Allá en el capítulo 5 de Romanos, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo habla acerca de algo muy especial y dice que por la muerte de Cristo nosotros nos justificamos delante de Dios, pero dice que por la vida de Cristo nosotros somos salvos. ¿Cómo es eso, hermano Rodríguez? Es que creemos en que Cristo murió por nuestros pecados, somos justificados delante de Dios, somos recibidos delante de Dios sin tener ya que pagar por nada de lo que hayamos hecho. Pero desde el momento que nosotros somos justificados delante de Dios, el Cristo resucitado comienza a vivir nuestra vida. Por eso una vez más le digo, si algo podemos mostrar nosotros, no somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros. A veces decimos es Dios en nosotros, a veces decimos es Cristo en nosotros, pero yo creo que es tiempo que nos acostumbremos a darle la gloria a Dios, porque somos un montón de ministros orgullosos, vanidosos, engreídos. Está el mundo lleno de pastores como este que les habla, llenos de tanta cosa. Y yo creo que es tiempo que le demos la gloria al Señor. ¿No le parece, hermano, hermana? Además que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Bueno, volvamos al punto, volvamos a la escritura con que comenzamos. Y es en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 2, solamente tomando una palabra. Ya sé, hay personas que en este momento pueden estar pensando, hermano Rodríguez, ¿no se irá a quemar ahí? ¿Por qué, hermanos? Porque por ahí hay una frase que a poco usted no es capaz de dar un estudio sobre esa frase. No le voy a decir cuál, pero un día de estos le voy a dar un estudio acerca de esa frase. Ya lo verá. Mire, veamos lo que dice aquí, porque es necesario que completemos nuestro tema en este día. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 2, que lo resumo de esta manera. Es necesario que el obispo sea sobrio.
Es necesario que el obispo sea sobrio. Hermanos, hermanas, una vez más le digo y le reitero lo que he dicho tantas veces, que no es nada más saber gritar, porque en los 40 años que tengo sirviéndole al Señor y en los 39 que tengo predicando la palabra de Dios, he conocido a muchos hombres y aún he conocido a muchas mujeres, los cuales de pronto, porque saben hablar, porque pueden convencer, porque saben gritar o porque tienen conocimiento de la Biblia, piensan que son líderes cristianos. Déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, que estamos muy equivocados. Para llenar, fíjese bien, el molde de líder cristiano, hay que pasarnos toda una vida descubriendo y buscando hacer mejor las cosas cada día. Hoy nos estamos centrando solamente en una cosa: la sobriedad. Porque en la Biblia Reina Valera, en el capítulo 3 de la primera carta de Timoteo, en el versículo 2, dice que el líder cristiano debe de ser sobrio. Y cuando yo escuché por primera vez a alguien decir que el apóstol Pablo decía que el líder cristiano debería de ser sobrio, estaba yo sentado escuchando la palabra de Dios en los primeros días de mi conversión. Y mientras que aquel predicador decía que el líder cristiano debería de ser sobrio, mi mente voló. Voló mi mente a lo que vi en mi casa de niño. En mi casa de niño vi llegar siempre a un hombre, el cual venía embriagado. Ese hombre era mi padre. Ese hombre que yo veía llegar embriagado no era el mismo que yo veía cada día, era otro. Y alguien pueda decir, hermano Rodríguez, no dice que era su padre. Sí, era mi padre. Físicamente era mi padre, pero moralmente era otro hombre. ¿Por qué? Porque yo lo veía muy diferente. A mi padre normalmente lo veía un hombre muy correcto, un hombre muy serio, un hombre que impactaba con su forma de ser, con su presencia. Era un hombre sencillo, un hombre de pueblo, pero se imponía. Era chiquito, pero impactaba a la gente. Lo que él decía, así tenía que ser. Él buscaba ser el mejor trabajador, buscaba hacer las mejores cosas, buscaba ser el mejor ciudadano. Pero de pronto, cuando venía embriagado, no se fijaba, no se daba cuenta. Las exhibiciones que venía mostrando era completamente diferente a como yo lo conocía. De pronto hacía cosas que no voy a mencionar, que hace un borracho en la calle cuando va caminando, que piensa que nadie lo ve. Y de pronto también decía palabras que él nunca decía delante de nosotros. Pero había veces que yo sentía que mi padre no nos veía, que estábamos por ahí, o se le olvidaba que estábamos por ahí, y de pronto salía con unas palabras de aquellas grandotas que hay. Y muchas otras cosas que hacía, muchas otras cosas. Entonces, cuando yo leí y escuché por un predicador que estaba diciendo, el siervo de Dios debe de ser sobrio, me acordé de que lo que yo conocía como contrario a la sobriedad era la ebriedad.
Lo que yo conocía, contrario a ser sobrio, era estar bajo los efectos de licor, bajo los efectos de alguna droga. Usted ve cómo se transforma la persona. Pues entonces aquí, fíjese bien, es algo tan especial, es algo tan precioso, tan glorioso, lo que nos enseña la palabra de Dios. Y dice, note bien lo que dice la palabra de Dios, le voy a leer los 2 versículos completos. Esto es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2, en lo que tiene que ver con el tema que estamos tomando en este día: la sobriedad en el siervo de Dios, en el líder cristiano. Y dice así, para empezar, hay un encabezado en letra negra que dice: requisitos de los obispos. Note esto, eso quiere decir que para ser un obispo, como le digo, en inglés es overseer, que quiere decir el que ve por encima de los demás, el que tiene una visión más grande, más lejos. Entonces, dice aquí requisitos para los obispos o requisitos para los líderes cristianos. Ya con eso debemos de frenarnos, no importa cómo vayamos caminando. ¿A poco vamos muy libres? ¿A poco vamos muy confiados? Y con esto nos frena inmediatamente la palabra de Dios. Requisitos de los obispos. Si un líder cristiano abre su Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, y empieza a leerla tomándose un café muy tranquilo, como que nada pasara, como que yo todo lo sé, como que a mí no me van a contar nada, olvídese, porque ese ya viene perdido de antemano. Cuando nosotros llegamos a este capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, como decimos en mi tierra, tenemos que quitarnos el sombrero, tenemos que ponernos firmes como el soldado, tenemos que humillarnos, tenemos que quebrantarnos delante del Señor, tenemos que escuchar la voz de Dios, como cuando le dijo Dios a Moisés, allá cuando se acercó a ver la zarza que ardía y no se consumía: Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en que estás pisando es tierra santa. Cuando llegamos a este punto, los siervos de Dios, no importa los años que tengamos, debemos de saber que estamos entrando en terreno peligroso. Estamos entrando en un área de mucho respeto. Por eso me gusta el encabezado que dice ahí, requisitos de los obispos. Como diciendo, si no llenas los requisitos, mejor ni te metas. Si no vas a llenar los requisitos, si no te vas a disponer para que Dios obre a través de ti de esta manera, mejor apártate, sigue tu camino. Y si de pronto nosotros no estamos obrando como debe de ser, entonces aquí el Señor dice, ¿quieres arreglarte ya o quieres seguir como vas? Si quieres arreglarte ya, empieza a meditar aquí. Si no quieres arreglarte todavía, entonces ¿sabes qué? Mejor apártate. Porque dice allá en Apocalipsis capítulo 3, el Señor Jesús, mejor fueras frío o caliente, porque por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, si nosotros llegamos a este punto y queremos entrar a meditar en esta escritura y no estamos actuando correctamente, el Señor nos hace esa advertencia. Y nos puede decir, ¿hasta cuándo vas a ir jugando con lo que es esta posición tan sagrada y tan santa como la posición, como la investidura de un siervo de Dios? ¿Hasta cuándo vas a ir jugando con esas cosas? ¿Hasta cuándo vas a ir estorbando en la obra de Dios? Por eso le digo, cuando yo me pongo a leer, descubro todas esas cosas y de pronto el Señor me tiene llorando ahí, porque a cada día tenemos que aprender algo. Dice así, le digo,
en la Biblia Reina Valera me encuentro esas letras negras ahí, ese encabezado en letras negras que dice, requisitos de los obispos. Y comienza, palabra fiel, si alguno anhela obispado, si alguno quiere ser líder cristiano, buena obra desea. Y me detengo aquí un poquito, porque puede haber cristianos que de pronto anhelan, sienten allá dentro en su corazón el deseo de predicar la palabra de Dios, de servirle al Señor y serle instrumentos grandes en sus manos. Pero puede ser que si de pronto me escuchan hablando de esto de la manera como lo estoy haciendo, el diablo trabaje con ellos y les diga al oído, ¿sabes qué? Olvídate, mejor ni lo pienses, ni te atrevas, porque ya ves, mira lo que están diciendo y es cierto, no, ni lo hagas. Déjame decirte, hermano, hermana, escúchame bien, tú que me estás escuchando, tú que me estás mirando, hermano que estás ahí, piensa en esto. Dice la palabra de Dios, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es bueno que sientas aquello. Aquello puede ser de parte de Dios. Puede ser Dios el que te está moviendo desde el mismo instante de tu conversión para que te prestes en las manos de Dios para que te use. Yo creo que los ministerios pueden comenzar desde la conversión de uno. El apóstol Pablo dijo, un día a Dios le plujo apartarme desde el vientre de mi madre para que yo predicara a Cristo Jesús. Entonces yo creo que cuando uno se convierte al Señor y si empieza a sentir esa pasión por la obra de Dios, empieza a sentir el anhelo de llegar a ser un siervo en las manos del Señor, buena obra desea. Qué bueno, eso está bien. Ahora permita que el Espíritu Santo que está en usted, yo debo permitir que el Espíritu Santo que está en mí sea el que se manifieste con estas virtudes. No le digo muestre la virtud, yo no puedo mostrar la virtud. La virtud es el mismo Espíritu, lo bueno es el mismo Espíritu, quien hace la obra es el mismo Espíritu. Entonces, lo que yo tengo que hacer, después de tener ese sentir de ponerme en las manos de Dios, ahora lo que tengo que hacer, con esa misma humildad que nos caracteriza desde el principio de nuestra conversión, así debo dejar que el Espíritu Santo me vaya preparando, que el Espíritu Santo vaya trabajando en mí para que yo llegue a darle la libertad más amplia al Espíritu Santo para que obre. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. En ningún momento le estoy diciendo que le voy a dejar al Espíritu Santo que obre en mí para que forme en mí un tremendo siervo de Dios. No. Y le digo, quiero quitar todas esas frases que tanto nos han hecho daño para que aprendamos a ser realmente siervos de Dios. La palabra de Dios dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El anhelo, el desear ser un siervo de Dios, no es de nosotros. Moisés no vino a ver la zarza que ardía y no se consumía porque era un tremendo líder o porque era un tremendo siervo de Dios. No. Fue el mismo Dios que encendió la zarza y que la zarza no se consumía para que llamara la atención de Moisés, para que Moisés viniera a ver aquella zarza, pero no era que Moisés quería ser el líder del pueblo de Israel. Era Dios que quería que Moisés fuera el líder del pueblo de Israel y lo empezó a traer desde allá de adentro sin que él se diera cuenta, lo empezó a traer hasta tenerlo delante de la gloria de Dios en la manifestación de aquella zarza que ardía. Entonces, con esa misma sencillez, Moisés permitió que Dios tomara su vida y lo usara de la manera como lo usó. Entonces aquí dice la palabra de Dios, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo
sea sobrio. Este es el punto. Es necesario que el obispo sea sobrio. Ahora volvemos otra vez al asunto. Y si nosotros no nos detenemos ahí, captamos lo que Dios nos quiere decir, déjeme decirle, desde ahorita fallamos. Desde ahorita nos vamos por otro camino. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder presentar sobriedad de nosotros, ecuanimidad de nosotros, justicia en nosotros. No, es Dios el que lo hará en nosotros. Entonces, cuando dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea sobrio. Aquí lo que está diciendo, si sientes tú ese llamamiento de Dios, si sientes el deseo, el anhelo por ser usado por Dios, es Dios el que te lo está poniendo. De ahí, dice, con ese mismo sentir, con esa misma humildad, con esa misma sencillez, que entras tú a estar delante de la presencia de Dios, permítele al Espíritu Santo que en ti sea el que haga justicia en todas las cosas, sea el que actúe en justicia, en sobriedad, en todas las cosas. Como le digo, no debemos de dejar lugar al yo, al egoísmo, a que no, porque ya tengo 40 años en el camino del Señor, Rafael Rodríguez, ya por eso yo soy sobrio. No, Señor. Yo, sin Cristo, sigo siendo el mismo ignorante de antes. Yo, sin el Espíritu Santo, sigo siendo el mismo ignorante de antes. Si algo hay que sea de utilidad para la obra de Dios, tiene que ser lo que le permitimos a Dios que obre a través de nosotros. Bueno, ¿qué le parece si vemos algo muy precioso? Óigame, hermano, cómo nos gozamos y cómo se nos va el tiempo. Mire, se nos va el tiempo rápido. Bueno, ¿qué le parece si hacemos algunas comparaciones? ¿Se recuerda que leímos en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2? Solo para nuestro tema, que es la sobriedad en el líder cristiano, leímos así, Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Pero es necesario que el obispo o que el líder cristiano sea sobrio. Y le decía, normalmente, comúnmente, cuando nosotros decimos esa persona hoy viene sobria, es que siempre anda borracho, es que siempre anda bajo los efectos del licor o los efectos de la droga. Entonces, hablar de sobriedad es hablar de actuar correctamente. Y actuar correctamente en la vida cristiana es solamente obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿dice algo la palabra de Dios acerca del licor? Sí, mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Esto es en Proverbios capítulo 20, versículo 1. La Sagrada Escritura nos revela que una persona que actúa bajo los efectos del licor es una persona que actúa de una manera vil e ignorante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 20, versículo 1. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Está tremenda la palabra de Dios. Acuérdese, estamos tratando de hacer una comparación de lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Es necesario que el líder cristiano sea sobrio, que sea lo contrario de la ebriedad. Y dice así, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio.
yo lo vería de esta manera. Cualquiera que se deja llevar por el vino y por la sidra, según lo que dice aquí este versículo, no es sabio, se va por otro camino. En otras palabras, según este versículo, el vino y la sidra alteran lo normal en la persona, lo llevan por otro camino. Y cuando la palabra de Dios dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, es necesario que el líder sea sobrio, no habla de una sobriedad humana, habla de una sobriedad espiritual, es decir, hace referencia a ser ecuánime en lo espiritual, hace referencia a ser justo en las cosas de Dios, a caminar en lo que es más agradable a Dios, porque estamos representando a Dios, estamos exhibiendo a Dios, estamos o siendo instrumentos para la gloria de Dios o para vergüenza de Dios. Por eso dice aquí en Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces, el que actúa y que no es sobrio, fíjese bien, es una persona que está actuando semejante a una persona que está ebria, es decir, que no tiene control, una persona que pierde el control, pierde la noción, que es cautiva por una sustancia y esa sustancia lo hace que haga cosas que no debe de hacer en favor de su vida normal. Hay muchas formas de poder ver este punto tan importante, pero veamos lo que dice la Biblia. Dios habla hoy, aquí en Proverbios capítulo 20 versículo 1. El vino hace insolente al hombre. Oiga, qué tremendo. ¿Qué es lo que dice una mujer cuando un hombre le falta el respeto? ¿Qué es lo que le sale a la mujer? Insolente, le faltaste al respeto, no obraste justamente, no le diste el lugar que deberías de darle. El vino hace insolente al hombre, dice la Biblia, Dios habla hoy. Las bebidas fuertes lo alborotan. Fíjese bien, lo sacan del orden, lo sacan del límite que debe de tener, lo mueven de su posición. Y dice así: el vino hace insolente al hombre, las bebidas fuertes lo alborotan, bajo sus efectos nadie actúa sabiamente. Entonces, si nosotros leemos 1 de Timoteo 3:2, donde dice, es necesario que el líder sea sobrio, quiere decir, es necesario que el líder actúe y hable sobriamente, que hable juiciosamente, que hable y actúe sabiamente. Aquí hay algo que me llama la atención que dijo el apóstol Pablo. Fíjese bien, el apóstol Pablo les dijo a los hermanos de la iglesia en Corinto: y ni mi palabra y ni mi predicación fueron con palabras de humana sabiduría. Fíjese bien, ¿qué estaba diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba diciendo: yo, para poder identificarme como siervo de Dios, ni mi palabra, quiere decir, ni mi plática común entre ustedes, ni en mi predicación cuando estoy detrás del púlpito, son palabras de humana sabiduría. ¡Qué tremendo! Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Cuando usted tenga tiempo, lea 1 de Corintios capítulo 2, y ahí se va a encontrar que dice que nosotros tenemos que hablar sabiduría como los que alcanzan madurez espiritual.
Entonces, si el apóstol Pablo dice, ni mi palabra ni mi predicación son con humana sabiduría, está diciendo, ni cuando estoy entre ustedes como un ciudadano común, ni cuando predico, trato de ir como humano, trato de pensar que debo de hacer lo que yo considere que está bien. Él dice, tanto en mi vida común como cuando les predico, trato de que sea el Espíritu Santo el que se muestre a ustedes. Lea con cuidado ahí 1 Corintios capítulo 2. Oiga, pero esto de la palabra de Dios en Proverbios 20 está precioso. ¿Por qué? Porque nos está mostrando lo que es una persona bajo los efectos de licor. Esa es la persona ebria. Y acuérdese, el cristiano o el líder cristiano tiene que ser una persona sobria, una persona que no revele secretos. ¿Se recuerda? Cuando un borracho está platicando con otro, saca todo. Por ahí hay un dicho en mi tierra que dice, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. No se les queda nada, todo lo dice y hasta lo que no es. El borracho es un político, el borracho es un rico, el borracho es un valiente, todo lo mejor lo tiene el borracho. Ahí sale hasta lo que no es. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que nosotros los líderes debemos de ser sobrios, ecuánimes, justos, que no nos vayamos para un lado, para otro. Me acuerdo en estos momentos de un hermano, el hermano Panchito, si me está mirando. Hace muchos años nos movíamos por muchas partes de México y salíamos en caravana con varios vehículos. Y una vez le tocó a él llevarse una van que la dirección, hermanos, para ir recto, tenía uno que moverle así, mire, así al volante, así. El asunto de la dirección lo tenía mal. Y de pronto en el camino nos paramos y le llamo la atención y le digo, ¿por qué va jugando usted con ese carro? Y me dice, no, si no voy jugando, hermano, pero si lo veo que va para todos lados, ¿va nervioso o qué? Me dice, no, siéntese ahí y dele vuelta al volante. Hermanos, era una cosa horrible aquello. Pues a veces así vamos, hermanos. A veces la dirección la tenemos mal y vamos, ya salimos para acá, ya salimos para allá, ya golpeamos con las llantas una piedra, un bordo por ahí. Así vamos, como el que no sabe manejar, así somos los líderes que no somos sobrios. En otras palabras, somos como los ebrios. Todo se nos sale, no tenemos control de nosotros, faltamos al respeto donde quiera, revelamos muchas cosas y a veces que no son ciertas, en fin, tanta cosa. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos en este día y que usted, hermano, hermana que me está mirando, aprenda a reconocer quién es un verdadero siervo de Dios y quién no lo es. Y cuidado con los calladitos, porque hay quienes no lo hacen público, pero lo están escondiendo y se esconden detrás de muchas apariencias. Ahí también hay mucho peligro, tremendo peligro. Mire lo que dice aquí, en la Biblia, traducción en lenguaje actual, en el libro de Proverbios capítulo 20, versículo 1. Dice así, es de tontos emborracharse, porque se pierde el control y se provoca mucho alboroto. Fíjese lo que dice de el que se embriaga. Es de tontos emborracharse porque se pierde el control. Entonces una persona que no es sobria es una persona que pierde el control. Es una persona necia de este mundo. No es una persona sabia que practica la vida cristiana. Esto está tremendo. Ahora venga conmigo y mire lo que dice el libro de los Proverbios capítulo 31,
versículos 4 y 5. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Cuando no hay sobriedad, se olvida la ley, se ignora la voluntad de Dios y se cometen muchas injusticias con muchas personas. Esto es muy importante. Y yo le digo, hay ocasiones que hay personas que se hacen daño solos porque de pronto esperan que yo actúe rápido en muchas situaciones. Yo no puedo actuar rápido porque tengo que pedirle al Señor la dirección, y en ocasiones tengo que hacer un movimiento rápido porque es necesario de parte de Dios, porque también peligra la obra del Señor. Pero aquí hay algo muy tremendo, y esto es lo que nos dice la palabra de Dios, que nosotros debemos ser sobrios como líderes cristianos. Ahora, voy a cerrar con esto, y es lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 6. El apóstol Pablo dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Desde el momento que yo creí en Cristo, me identifiqué con él crucificado. ¿Para qué? Para que ya no viva yo, sino que sea la vida de Dios en mí, para no darle lugar a que el pecado siga obrando, a seguir haciendo cosas que no agradan a Dios. Por eso, todo cristiano, ya no solamente los líderes, porque aquí es no solamente para los líderes, aún el cristiano común tiene que reconocer esto que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, lo que éramos antes, fue crucificado juntamente con él. Lo que éramos antes, al estar crucificado, quiere decir que ya no está activo, que ya no puede moverse, que ya está, de cierta manera, está inactivo. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que no sigamos dándole lugar al ambiente, a la corriente, a la influencia de maldad, y siga haciendo mal a la obra de Dios y a la humanidad en general. Romanos 6:6 en la Biblia, Dios habla hoy. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Cuando nos unimos a Cristo, el yo, lo que éramos antes, hay que declararlo crucificado, a que ya no esté activo, a que ya esté sometido. ¿Para qué? Para dar lugar a que el Cristo resucitado esté actuando en nosotros, y de esa manera vamos a poder presentar sobriedad como cristianos y también como siervos, como líderes cristianos. Piensa en esto. Si en Romanos 6:6 se hace una exhortación a todo cristiano que debe tomar en cuenta que ya está muerto para la carne y que está crucificado con Cristo, que ya no puede estar activo en lo que tiene que ver con la injusticia, en lo que tiene que ver con aquello que va en contra del orden divino. Mire lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 6 en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Una cosa es clara: antes éramos pecadores, pero cuando vino Cristo y murió en la cruz, nosotros morimos con él. Así que el pecado ya no nos gobierna. ¡Qué tremendo! Dice, porque sé que Cristo vino y murió en la cruz, y a mí se me hizo el llamamiento y me identifiqué con Cristo, soy uno con Cristo, y por lo tanto ninguna influencia de pecado me puede mover. Nada que haga daño a la obra de Dios
nada que haga daño a nuestro prójimo, nada que afecte a lo que es la vida espiritual. Y termina aquí en Romanos capítulo 6, versículo 6, en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida y ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué le quiero decir con esto último? Que la palabra de Dios nos enseña que nosotros en nuestra antigua naturaleza, en lo que antes éramos, con los sentimientos y emociones que teníamos antes y nos movíamos bajo esa influencia, nosotros ya no podemos actuar así. Ni ningún miembro en la vida cristiana, mucho menos los siervos de Dios. Y en estos días es lamentable que cualquiera, y esto es en el nivel ministerial, cualquiera hace declaraciones, sea como sea, por tal de justificarse, por tal de salirse con su capricho, por tal de hacer algo que le conviene. No le importa pisotear, fíjese bien, pisotear lo que es ese camino tan santo, tan sagrado de lo que es el ser llamados para servir al Señor. Termino con esto que es en Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 24. Fíjese lo que es la obra del Espíritu Santo en nosotros y qué termina diciendo al final en el versículo 24. Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 24 con nuestro tema, fíjese bien, las marcas que identifican a un verdadero siervo de Dios. Dice así Gálatas 5, 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu, es amor sobre todas las cosas. Si hay amor, vamos a callar muchas cosas, vamos a soportar muchas cosas. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo. El gozo que no lo acaba ningún problema, ninguna situación, el gozo de Dios, el gozo espiritual. Usted se va a encontrar con muchos siervos de Dios amargados, que se les nota con lo que hacen o lo que dicen, se les nota la amargura. Todo eso nosotros podemos estar expuestos a todo eso. Sin embargo, todo eso tenemos que dejar que pase y de ahí vamos a ver de qué manera vamos a caminar. Me recuerdo yo de hace 39 años que empecé a predicar la palabra de Dios y que tuve que llamar a un evangelista para que me hiciera la primer campaña en la iglesia. Se sorprendió que apenas a unos meses de bautizado ya estaba yo con una obra y no fui yo el que la quiso abrir. Fue Dios el que me movió a abrirla porque me corrieron de la iglesia por haberles dicho una verdad que no la soportaron. Me corrieron de la iglesia y me vi fuera y me dijo el Señor, empieza a hablarle a la gente. Y así empecé. A los 6 meses de bautizado, traje a un evangelista. Yo no sé qué vio, si vio que yo tenía llamamiento, yo no sé. Pero ya para irse después de 8 días de campaña, me abrazó y oró conmigo. Y las palabras que jamás se me van a olvidar fueron estas, las finales. Hijito, me dijo, con su rostro pegado al mío, un hombre de unos 60 años. Y yo entonces un jovencito. Y me dijo, hijito, qué tremendo, fíjate bien, qué tremendo costal, qué tremenda carga echó el Señor sobre tus hombros. Y me dijo, hijito, no te imaginas la tremenda responsabilidad que vas a tener de aquí en adelante. Pero me dijo, te voy a dar un consejo. Y ese lo llevo hasta este día bien marcado allá en el corazón. Me dijo, haz lo que hace la tortuga. Y yo me quedé observándolo y me dijo, la tortuga es muy lenta, la tortuga es muy frágil, cualquier animal puede venir y darle problemas. Y sobre todas las cosas, cuando viene una
tormenta muy fuerte, la tortuga no sabe ni cómo ocultarse ni cómo escaparse porque no tiene agilidad. Y lo único que hace, me dijo, que cuando empieza a sentir las primeras gotas sobre su concha, mete la cabeza en la concha y cuando ya no siente gotas, comienza a sacar otra vez la cabeza. Y me apretó y me pegó su rostro al mío y me dijo: hijo, haz tú lo mismo y yo voy a orar por ti. Qué tremendo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 versículos 22 hacia el 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Y termina diciendo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y termina diciendo el verso 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y le voy a terminar con algo que me marcó hace muchos años. Y esto, mi hermano, mi hermana, es lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 16, versículo 32. Dice así: mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mire qué tremendo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Fíjese qué sabiduría de Dios. Es mejor el que tarda en enojarse que el que es fuerte pero se enoja. Qué tremendo, ¿no? No importa si una persona tiene la verdad, pero si la persona tiene la verdad y es desesperado, esa persona pierde el juicio. Ya no digamos que no tiene la verdad y se desespera. Mire lo que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. O sea que el llenarse de amargura nunca es bueno. ¿Por qué? Porque en primer lugar ya Satanás nos va ganando cuando hay amargura en el corazón. Y en segundo lugar, al actuar de esa manera, estamos perdiendo la batalla. Y termina diciendo: y mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¡Qué tremendo! Dice: puede haber un conquistador que conquiste una ciudad, que domine una ciudad. En este caso, puede haber un gobernador que domine una ciudad. Puede haber un líder de la comunidad, un líder de la sociedad que tenga autoridad sobre un estado, sobre un departamento allá en Centroamérica o sobre una ciudad grande muy importante. Pero dice la palabra de Dios: mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dice: es mejor el que tiene control de sí mismo que el que gobierne una ciudad. En otras palabras, de nada le sirve estar a cargo de una organización muy grande si esa persona no tiene el control, si esa persona no es sobria, si esa persona no es ecuánime, si esa persona no es justa. En otras palabras, si esa persona no es dirigida por el Espíritu Santo, o si esa persona no permite que Cristo viva su vida, o si esa persona no se interesa por glorificar a Dios que mora en ella o en él. Es mejor tener el control, el dominio propio de su propio espíritu que gobernar a una ciudad. Dice así
en la Biblia Dios habla hoy, Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. La Biblia, traducción en lenguaje actual. Más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a uno mismo que dominar a los demás. Así es que concluyo aquí. Si no sabemos dominarnos a nosotros mismos, déjeme decirle, mejor ni hacer acto de presencia en donde se debe glorificar a Dios. Toda persona que es rápida para hablar, la Biblia dice, en las muchas palabras nunca falta el pecado. Así es que, mis hermanos, ya se me pasó el tiempo y ni cuenta me había dado. Pero dígame una cosa, ¿aprendió algo de la palabra de Dios? ¿Se dio cuenta en una sola palabra, todo lo que nos enseña la palabra de Dios? Y déjeme decirle, con solamente esa palabra, sobrio, con esa frase, el líder cristiano debe de ser sobrio. Hermanos, hermanas, me pongo a temblar y le digo desde lo profundo de mi corazón, Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame, revélame y siempre recuérdame, Señor, cuál es mi lugar. Porque estamos tan expuestos los líderes cristianos a cometer injusticias que en cualquier momento lo podemos hacer. Y si no lo hacemos nosotros, lo pueden hacer los que están cerca de nosotros. Porque al paso de los años, yo he descubierto que hermanos que estuvieron muy cerca de mí en mi nombre, les hicieron daño a muchos hermanos, a muchos líderes. Sin que yo me diera cuenta, usaron mi autoridad, simplemente dijeron, esto lo dice el hermano Rodríguez y así es. Qué triste, pero vamos a darle gracias a Dios por este día, por este mensaje, y dése cuenta cuántas marcas hay que tenemos que mostrar los líderes para identificarnos si es que verdaderamente somos siervos de Dios o no. Ahí está la marca. La marca se va a manifestar, se va a dejar ver. Usted se va a dar cuenta, por lo que hemos meditado en este día, quién es verdaderamente un siervo de Dios y quién no lo es. Y no se olvide, el tema de este día se titula Las marcas que identifican al líder cristiano.